Así que hoy vamos a hablar de esto. Vamos a ver si podemos poner en práctica lo que el Señor nos dice. La enseñanza se titula Pequeños cambios, grandes resultados. ¿Por qué? Porque a veces lo que el Señor pide de nosotros son cosas pequeñas, poco a poco, para nosotros llegar a lo grande. Y la mayoría de veces nosotros, como no vemos lo grande, no aplicamos a lo pequeño. Y ahí es donde nosotros estamos equivocados. Y una visión de eso es que cuando el pueblo de Dios estaba viviendo bajo el sometimiento de los reyes y todo ese tipo de cosas y otras naciones que lo esclavizaban, en aquellos tiempos ellos le pedían a Dios un rey para que viniera a liberarlo, y Dios le había prometido de que iba a mandar un rey. Pero el rey que ellos estaban pidiéndole a Dios era un rey que bajara con toda su gloria desde allá del cielo y que viniera y matara a todos sus enemigos. Pero como Dios conoce los corazones de la gente y la mente, Dios trabajó de otra forma totalmente diferente. Y por eso es que todavía en el día de hoy, una tercera parte de los israelitas no consideran a Jesús el Mesías que estaba prometido en la Biblia. Muchos de ellos dicen que Jesús fue un hombre que existió y todo eso, pero que simplemente fue un profeta. Porque ellos esperan, y todavía esa gente siguen esperando a ese rey que Dios va a mandar y que va a acabar con todos los enemigos de él y que va a venir a gobernar en su gloria. Y esta vez sí, porque Jesús, la palabra dice que Jesús cuando regrese, esta segunda vez va a venir ya como un rey en su gloria. Pero ¿qué quería Dios enseñarle a su pueblo en aquel tiempo? Mandó a su hijo en la situación más precaria y más humilde que se pudo haber hecho en ese tiempo. Incluso Jesús no nació como la mayoría de los humanos normales, que nacen en una cama o en un hospital o en una casa. Jesús nació ni siquiera en su casa, ni siquiera en un hospital, en una enramada de animales. O sea, aún todavía Dios lo pone más bajo de nivel del que ellos estaban esperando, porque Dios quería darle una lección. Y no fue casualidad que Jesús naciera ahí, que justamente María fuera a dar a luz justamente cuando iba pasando por ahí. No, todo lo que pasa, Dios tiene un propósito y Dios sabe cómo pasa. Así que una de las cosas que Dios pide de nosotros es que nos fijemos en los pequeños milagros y en los pequeños gestos que Dios hace todos los días para que nosotros podamos tener un día más de vida. No en la grande cosa, no siempre esperando los grandes milagros, sino los pequeños detalles que Dios hace. Y esas son las cosas con las cuales nosotros le pedimos, le debemos de prestar atención. Yo soy de lo que digo que, por ejemplo, tiene más significado, desde este punto de vista que yo lo veo, especialmente yo. Tendría más significado, por ejemplo, que yo llegue un día cualquiera, vamos a decir, como que a mi esposa le gusten los peluches, que le gusten las flores, o ese tipo de cosas que normalmente le gustan a la mujer. Y vamos a decir que un día cualquiera, no tiene que ser un día especial de nada, y yo llego y le traigo su peluche o sus flores o su cosa que a ella le gusta, su chocolate, y se la traigo ese día que yo elegí, sin ser un día especial. Yo creo que para mí eso tiene un significado mucho más grande que yo espere el día del amor, el día de la amistad, o el día de la madre, o el día de su cumpleaños para aparecérmele con un buque de flores, con unos chocolates o con un peluche. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros no debemos de estar esperando los grandes milagros de Dios cuando nosotros lo pedimos, porque Dios todos los días hace pequeños milagros en nuestra vida. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros no nos fijamos en lo pequeño, sino en lo grande. Y por eso es que muchos de nosotros no damos gracias a Dios, no estamos agradecidos con Dios, porque siempre estamos esperando las cosas en grande. Por ejemplo, cuando se habla de prosperidad, ¿qué es lo que nosotros esperamos como prosperidad? Que Dios nos dé
millones de dólares para nosotros adquirir todas las cosas de esta tierra y perder nuestra salvación y todo, pero no nos importa porque somos prósperos. La prosperidad de Dios no es igual a la prosperidad de este mundo, y la prosperidad de Dios tiene un efecto mucho mayor que la prosperidad de este mundo. La prosperidad que Dios nos da a nosotros, años de vida, salud y una aseguranza de nosotros pasar a mejor vida el día que ya no estemos en esta tierra. Mientras que la prosperidad de este mundo lo que nos da a nosotros es abundancia en dinero, abundancia en material, alejamiento de Dios y todo lo que se considera pecado. Al final, cuando nosotros ya no estemos en este mundo, vamos a tener que cargar con toda esos pecados y ese alejamiento de Dios a causa de la prosperidad material que ofrece este mundo. Entonces, tenemos que aprender a elegir qué es lo que a nosotros nos conviene y a vivir de la forma como Dios dice que debiéramos de vivir. Así que pequeños cambios, grandes resultados, y eso lo vamos a aplicar a toda la área de nuestra vida, en el matrimonio, en el trabajo, en el día a día, en nuestras amistades, todo ese tipo de cosas, para que ustedes vean cómo nosotros vamos a ir mejorando poco a poco. Y vamos a ver algunos ejemplos. Versículo de base, Cantares 2:15. La palabra dice: atrapen esa zorra, atrápenlas, aunque pequeñas, destruyen nuestras viñas, que apenas están en sus inicios. Así que este versículo, no siendo muy grande, pero aquí nosotros vamos a aprender varias cosas, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un significado y tiene un sentido por el cual se dejó ahí plasmada. Así que aquí está hablando Salomón, que fue el autor de la mayoría de cantares, del libro de Cantares y la mayoría de los proverbios. Así que él dice que atrapen esa zorra y la presen, aunque pequeñas, destruyen toda la viña, que apenas está en sus inicios. Así que, ¿qué pasa con esto? A veces entramos en un estancamiento, o sea, paralización, en un círculo vicioso que nos frustra, nos trae mucho dolores de cabeza y nos trae mucho estrés, y nos hace creer que ese será nuestro entorno toda la vida. Sin embargo, el deseo de Dios es que cosechemos triunfos hasta el último día de nuestra existencia en nuestra tierra. Así que Dios quiere que nosotros todos los días aprendamos algo nuevo, que nosotros todos los días hagamos algo nuevo, que nosotros todos los días aportemos algo para el reino de Dios o para el prójimo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque el día que nosotros estemos delante de Dios, Él nos va a preguntar: ¿qué hiciste con el tiempo que yo te di durante el tiempo que estuviste en la tierra? ¿A cuánta gente ayudaste? ¿Cuántas cosas hiciste para mi reino? Él no nos va a preguntar a nosotros cuántas mujeres o cuántos hombres tú tuviste en tu vida, a cuánta gente tú no ayudaste, o ese tipo, qué tanto dinero o qué tanta diversión tú tuviste. No, Dios lo que nos va a demandar a nosotros: qué hicimos nosotros con el tiempo y con todo lo que Él permitió que nosotros tuviéramos en esta vida. Y déjeme decirle, por eso fue que Jesús dijo: enfóquese en las cosas celestiales, que son las únicas que le van a servir el día que ustedes ya no estén aquí, porque las cosas de aquí se quedan y nadie se pueden llevar. Así que eso es lo que Dios quiere. Y muchas veces el enemigo nos mantiene a nosotros encerrados en un círculo donde nosotros no vemos más allá de esas líneas simbólicas y nos mantenemos dentro de eso. Más sin embargo, Dios quiere que nosotros miremos con nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos salir de ese círculo y podamos hacer el propósito de Dios aquí en esta tierra. Así que en Josué, el capítulo 14, de 6 a 14, no lo voy a leer, ahí en una historia, podemos ver la historia de Caleb, quien a pesar de que su edad era avanzada, mantuvo su espíritu en lucha y conquistó lo que Dios le había prometido. Esto nos enseña que aunque
Nunca es tarde para empezar de nuevo o para mejorar cualquier área de nuestra vida. Así que mucha gente dice, por ejemplo, a perro viejo no se le enseñan truco nuevo porque no lo van a aprender. Esos son simplemente hechos porque no es cierto. Yo he visto eso y sí aprenden. O sea que nosotros tenemos la capacidad, no importa la edad que nosotros tengamos, nosotros tenemos la capacidad de corregir ciertas cosas en nuestra vida y cambiarla y empezar a hacer algo diferente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a través de estas enseñanzas. Así que es necesario aprender a desaprender para aprender. O sea, es necesario, Dios nos enseña a nosotros que es necesario que nosotros nos demos la oportunidad de sacar esas cosas viejas que nosotros traemos para que nosotros tengamos espacio para aprender algo nuevo. Por eso es que se dice que es necesario aprender a desaprender para aprender. O sea, sacar todas esas cosas donde no tenemos lugar en nuestra memoria para que entonces puedan Dios poner las cosas nuevas en nuestra mente. Así que un ejemplo clásico es la historia de Cordovita y el hacha. Así que ese que leyó esa historia, no tengo tiempo para decírsela, pero el que la quiera leer se va a dar cuenta que es bien bonita. ¿Y qué pasa cuando uno actúa de acuerdo a cómo actuó él en esa historia? Así que ese ejemplo de esa historia que nos muestra que cuando algo no funciona, es sabio detenerse a analizar y cambiar la estrategia. Algo que dijo Albert Einstein fue: locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Siempre, la mayoría de nosotros, siempre estamos haciendo lo mismo, pero esperamos que los resultados sean distintos. Y Albert Einstein, que fue uno de los más grandes científicos que ha existido, dice que es locura hacer eso. Que si nosotros queremos resultados diferentes, tenemos que hacer algo diferente. O sea, si nosotros queremos algo que nosotros nunca hemos tenido, tenemos que hacer algo que nosotros nunca hemos hecho. Pero no podemos esperar tener algo que nunca hemos tenido cuando estamos haciendo lo mismo que siempre hemos hecho. Por decir, si yo soy una persona poco comprensible, vamos a decir, o soy una persona que tiene un carácter débil, que se enoja por cualquier cosa o le grita a su pareja por cualquier cosa, y por esa misma razón ya yo he venido en 3 o 4 parejas y ninguna me han soportado. Entonces, ¿qué sucede conmigo? Yo soy el que voy a tratar de justificarme y yo voy a decir, por ejemplo, las mujeres toditas son iguales. Pero no me doy cuenta que el que está actuando mal soy yo, porque yo puedo, o sea, nosotros como seres humanos podemos tener un fracaso en nuestra vida, es normal, claro que sí. Podemos llegar a tener hasta 2 fracasos, eso también, pero ya uno al tercero, ya uno tiene que abrir los ojos y decir, ven acá, ¿qué está pasando aquí? Porque primero no me funcionó, yo entiendo por qué, esta razón. Puede ser que sea la otra persona, puede ser los errores que uno cometió. Pero en el segundo ya uno tiene que tener un poquito los errores un poquito más claros. Bueno, yo soy el que fallé, yo fui el que fallé en mi primera relación y por eso no funcionó. Bueno, voy a corregir esa, no voy a cometer los mismos errores. Pero cuando nosotros no reconocemos que necesitamos hacer cambios para que nuestra próxima relación pueda funcionar, vamos a estar de relaciones en relaciones o de trabajo en trabajo. O nunca las amistades no van a durar muchas, siempre vamos a estar conociendo personas nuevas, nos duran 2 o 3 meses hasta que nos conocen un poquito y se alejan de nosotros porque conocen nuestro carácter. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar, analizar por qué mis amistades no me duran mucho, por qué mi pareja no me dura mucho, por qué yo no puedo ser una persona estable en un trabajo, por qué durante un año he visitado 2 empresas, 3 empresas. Todas esas cosas que nos hacen daño, nosotros tenemos que empezar a preguntar, ¿por qué yo no tengo una vida estable?
Y el día que nosotros lo hagamos, ahí vamos a empezar a hacer las correcciones y nos vamos a dar cuenta que estábamos totalmente equivocados. A partir de pequeños cambios lograremos grandes resultados. Así que un ejemplo de eso para que nosotros podamos entender cómo es que los cambios pueden llegar a tener grandes resultados o buenos beneficios cuando uno se lo propone. Así que un ejemplo básico que vamos a usar es el del ciclismo británico y la estrategia que usaron ellos en aquel tiempo que se llamaba ganancias marginales. Ahora, ¿qué pasó? Ellos desde el 1908, imagínense eso, desde el 1908 hasta el 2006, casi 100 años, en el ciclismo de Gran Bretaña fue un total fracaso. Solo habían conseguido una medalla olímpica y ni un solo triunfo significativo. Así que un comerciante de bicicleta incluso rehusó venderles porque no quería asociarse con su mala reputación que tenían. Sin embargo, en el 2007, casi 99 años después, las cosas cambiaron. ¿Por qué? Contrataron a Dave Brailsford, quien aplicó una estrategia revolucionaria llamada ganancias marginales. Vamos a ver qué fue lo que hizo aquí para cambiar esta mala racha de casi 100 años que tenía esta nación. Así que consistía en mejorar, oigan esto para que podamos nosotros entender qué es el porcentaje que Dios pide de nosotros para que nosotros vayamos poco a poco y logremos nuestro objetivo. Este hombre vino con una mentalidad y le dice: nosotros lo que necesitamos es mejorar lo que estamos haciendo. Así que eso consistía en mejorar un 0.5% cada semana en diferentes aspectos. O sea, lo que equivaldría a 1% cada 2 semanas. Era algo simple, era algo sencillo y que se podía lograr, pero era algo que iba a traer un cambio total. Así que pequeños cambios como pintar de blanco el carro donde se transportaban, mejorar la calidad de sueño, ajustar la alimentación, contratar a un médico que le enseñara a levantar las manos con frecuencia para evitar enfermedades, etcétera, etcétera, y otras muchas cosas más. En tan solo 4 años, del 2007 al 2017, o sea, en esos años, ellos tuvieron 172 campeonatos mundiales y 166 medallas de oro olímpica y 5 victorias en el Tour de Francia. O sea, solamente pasaron unos pocos años donde ellos implementaron hacer pequeños cambios, y esos pequeños cambios los llevaron a ellos a uno de los más grandes triunfos que jamás habían ellos obtenido durante 99 años. Lo que no lograron en 99 años, lo lograron del 2007 al 2017 en 10 años, solamente con 4 años haciendo cambios. ¿Y por qué nosotros nos pasamos toda la vida como en el círculo vicioso, dando vuelta, como le pasó al pueblo de Dios en el desierto, donde Dios le iba a llevar de la esclavitud a la tierra prometida en 11 días y se pasaron 40 años? ¿Por qué? Porque no vieron el propósito que Dios tenía en su vida y cómo Dios quería que ellos fueran haciendo cambios igual que aquí. Simplemente ellos optaron por hacer cambios de 0.5%, o sea, un mínimo pues, por semana, que cada 2 semanas ellos iban a lograr un cambio de un 1%, una cosa, o sea, que de 100 ellos iban a mejorar el 1%, y ese 1% mejorándolo durante 4 años lo llevaron a obtener en 10 años 178 campeonatos mundiales y 166 medallas
de oro. O sea, ¿qué quiere enseñarnos Dios con este ejemplo aquí? Que si nosotros empezamos desde hoy a hacer un mínimo pequeños de cambios en nuestra vida, a través de los tiempos, a través de los años, vamos a ver el gran resultado de ese cambio. Pero ¿sabe por qué no pasan los cambios en nuestra vida? Porque nosotros no estamos dispuestos a hacer el mínimo esfuerzo porque suceda. Por decir, yo sé algo que sabemos todo el mundo, pero voy a poner ese ejemplo más fácil. Yo sé que el consumo de azúcar es dañino para la salud. Igual sé que el azúcar es el alimento número 1 para la enfermedad del cáncer. Si nosotros sabemos eso, ¿por qué no empezamos a cortar todo lo que tiene azúcar? No vamos a decir que nos vamos a volver totalmente rotundos, a que no vamos a comer nada porque casi todo tiene azúcar y es la realidad. No, lo que vamos a hacer es que si nosotros en nuestra casa compramos mucha soda, muchos refrescos, vamos a sacar eso de nuestra vida porque no estamos matando a nosotros mismos. Okay. Si nosotros en la casa comemos muchas cosas dulces, vamos a sacar esas cosas dulces de la vida. Si comemos mucho pan, vamos a sacar ese pan de nuestra vida. O sea, no es que uno no lo consuma. Porque, por ejemplo, un día yo puedo comerme un slice de pizza, o me puedo comer un hot dog, me puedo comer una hamburguesa y me puedo beber un vaso de soda o de refresco. Y eso no me va a hacer daño. El problema está en que lo haga comúnmente. Ahí es donde está el fracaso. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Que implementemos estos cambios, aún sean pequeños, pero si nosotros persistimos en mejorarlo y todos los días nos empeñamos a que ese pequeño porcentaje sea mejorado a través de las semanas, nos vamos a dar cuenta que nuestra forma de comportarnos va a mejorar, que nuestra salud va a mejorar, que nuestra salud mental va a mejorar, que vamos a estar más felices, que vamos a estar, vamos a tener más paz, más tranquilidad. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos mucho para vivir felices en este mundo. Miren, todo lo que nosotros necesitamos para ser las personas más felices en la faz de la tierra, Dios ya lo dio antes de que nosotros viniéramos a este mundo. ¿Cuáles son las necesidades básicas que nosotros necesitamos? Agua, sol y alimento. Y por supuesto, el aire. Que gracias a Dios hay dos cosas que todavía el ser humano no nos puede quitar. Y no nos lo puede quitar, no porque no haya querido, sino porque no puede. Que es la luz del sol y el aire. Porque ya sabemos que el agua la tenemos que pagar. Ya sabemos que todos los alimentos, aunque Dios lo dejó todo para que nosotros viviéramos de eso, lo tenemos que pagar. Y todo lo demás lo tenemos que pagar. No pagamos el aire porque todavía no hay ninguna cosa creada por la humanidad, o sea, ni la vas a ver nunca, donde puedan coger todo el oxígeno del mundo o todo el aire, entonces para podernos venderlo. Eso no va a pasar porque Dios sabía ya lo que el ser humano iba a llegar y lo hizo. Y tampoco no hay nada que pueda bloquear la luz solar para que nosotros no la podamos obtener. Y son cosas vitales porque sin luz solar no hay vida. Y sin agua no hay vida. Sin aire mucho menos. Así que lo que nosotros tenemos para nosotros poder sobrevivir, lo tenemos gratis de parte de Dios y debiéramos de darle gracias a Dios todos los días. Porque es gratis. Imagínense la persona que tienen que usar oxígeno, esos tanques. ¿Cuánto tienen ellos que pagar por esos tanques de oxígeno cada vez que necesitan uno? Mas sin embargo, ni siquiera nosotros le damos gracias a Dios porque nosotros estamos recibiendo el oxígeno gratis de parte de Dios. Tenemos que pensar
nosotros no necesitamos nada más para ser felices. Nosotros lo que necesitamos es aprender a disfrutar lo que tenemos y a ser agradecidos con Dios, y eso nos va a dar la felicidad que Dios dice que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces, mientras más agradecidos nosotros estamos con Dios, más Dios va a depositar en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser testimonio para aquellos que no creen en Dios, puedan llegar a acercarse a Dios simplemente por nuestra forma de vivir. Así que esto nos enseña que no siempre es necesario un cambio drástico en nuestra vida para nosotros ver la transformación que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Basta con pequeños ajustes constantes y dirigidos, como dice en Gálatas 6:9. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Miren, son pequeñas cosas. Dios nos dice, para que nosotros podamos empezar, Dios dice: no se cansen de hacer el bien, pues a su debido tiempo recibirán su premio si ustedes no desmayan. Así que tenemos siempre que mantenernos haciendo el bien sin importar a quién sea. Sin importar si esa persona nos trató mal, si esa persona habla mal de nosotros, si esa persona de alguna forma nos odia, o si esa persona nos maldice. Dios dice que oremos por lo que nos maldice y que bendigamos a los que nos odian y a los que nos maldicen, ¿ok? Y que le hagamos el bien, porque todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida tenemos que hacerlo como si fuera para Dios, y Dios es el que se encarga de darnos nuestra recompensa. Amén.